especialmente la última, la parábola del hijo pródigo. Hay muchas personas que han huido del hogar paterno y se encuentran en una tierra extranjera, donde han perdido sus amigos, han perdido sus bienes y sienten una añoranza enorme, enorme de hogar. Y ahí está el Padre esperando. Es algo que es conmovedor. Encarnar de alguna manera pues esa figura del Padre que acoge al Hijo y que recibe y que reza por él. Don Joaquín María López de Andújar, obispo emérito de Getafe, bienvenido. Muy bien, encantado de estar contigo, Isidro. Muchas gracias por abrirnos las puertas de su casa, aquí a las afueras de Madrid, en un sitio precioso. ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto de la Aldehuela? Pues estamos en el convento de la Aldehuela, está la casa del capellán, que estaba libre y cuando me jubilé puse aquí la mirada, dijo, aquí me vengo. Porque yo venía aquí muchas veces a rezar o a descansar, a dar un paseo, y me enamoré de este lugar y entonces pues, me admitieron las Madres Carmelitas y aquí estoy. ¿Descansando del mundanal ruido o lleva una vida muy activa todavía? Bueno, llevo una vida activa y yo creo que me sitúo en el mundanal ruido, pero de una manera mucho más relajada, más tranquila, porque la verdad es que tengo una vida bastante programada y organizada y tengo bastantes actividades, como me imagino que iremos viendo a lo largo de las preguntas que me hagas. Sí. Me llama mucho la atención su lema episcopal. ¿Por qué lo elige? Practicando la verdad con caridad. Pues porque creo que es fundamental, siempre lo he tenido en la cabeza. Esta toma de la carta a los Efesios de San Pablo, realizad la verdad en el amor. Y yo creo que es que tienen que ir unidas las dos cosas. Si no hay verdad, no hay amor, y si no hay amor, no hay verdad. Y yo creo que cuando la verdad, cuando el amor se separa de la verdad, es un falso amor. Lo dice el mismo San Pablo, en Corintios dirá que el amor goza con la verdad. Y es algo que siempre he pensado y he intentado en mi vida plasmarlo, ¿no? El ser veraz, buscar la verdad, pero buscarla amando, ¿no? Y buscando el bien de la persona, ¿no? Que creo que el mayor bien que se puede dar a una persona es ofrecerle la verdad que tú has encontrado y que tú consideras que es lo que ilumina y da sentido a la vida del hombre. ¿Contra qué le parece que se revela más nuestro tiempo, este tiempo de tantos claroscuros? ¿Contra la verdad o contra esa caritas, ese amor? Pues yo creo que van las cosas a la par, porque cuando falla la verdad, falla el amor. Es decir, y hoy hay un déficit enorme de verdad y un déficit enorme de amor. Yo creo que, por ejemplo, en el tema de la educación, pues es vital. O sea, el amor no se puede edulcorar y convertir en puro emotivismo y sentimiento y emoción, tapando las cosas, viviendo un poco en la apariencia, sin entrar a fondo en la realidad. Eso no es amor, eso es falsear las cosas. Lo que pasa es que la verdad escuece y la verdad muchas veces tiene que destapar cosas en la persona que no son agradables. Pero yo creo que el amor lo puede todo. Cuando las cosas se hacen con amor, con respeto, sabiendo ponerse en el lugar del otro, porque las cosas hay que decirlas también en su momento oportuno y saberlas dosificar y saber quién tiene delante, si es un niño, un adolescente, un joven o una persona que está viviendo un momento a lo mejor de mucha frustración o soledad en su vida. Es un verdadero ejercicio. Y yo creo que ahí tocamos la entraña del Evangelio, del mensaje evangélico, que es un mensaje de amor, pero bueno, amor en la verdad. Y las dos cosas, amor y verdad, son las que construyen la verdadera libertad. Es imposible ser libre si no se ama y si no se vive en la verdad. Quedémonos con esos rastros y con esos rostros luminosos de gente que seguro que conoce, que han marcado de alguna forma su vida también, de santos de puerta al lado que dice el Papa Francisco, ¿no? Y que entregan su vida a la verdad a día de hoy también, y que lo hacen con caridad, ¿no? ¿Cuánta gente también buena, supongo, ha conocido y conoce, ¿no? Muchísima gente. Mira, yo llevo ya 52 años de sacerdote, 53, y a lo largo de los años he conocido mucha gente, y mucha gente buena,
y sigo conociendo y sigo viendo. Yo creo que en el corazón humano hay una capacidad grande de bondad, de amor. Y bueno, a lo largo de mi vida he conocido mucha gente en situaciones muy diversas, porque lo que tiene la vida del sacerdote es que te acerca mucho a la realidad y a las personas, y además el trabajo pastoral que yo he tenido, que ha estado siempre muy vinculado a la parroquia y por lo tanto muy a pie de calle, diríamos, incluso ya en mis etapas posteriores como vicario y pues ya como obispo, pero yo creo que siempre he estado muy en el suelo y muy en contacto, y he visto gente admirable y me he sentido muy querido y he querido mucho a la gente. Y ahora, por ejemplo, en esta etapa ya de mi vida, pues colaboro en una parroquia en Valdemoro, a la que voy todos los fines de semana. Los sábados, por ejemplo, pues voy a una residencia de ancianos y me conmueve y me enternece estar con ellos. Antes de la misa, pues procuro estar con ellos un ratito. Ahora, con la dichosa pandemia, hemos tenido que interrumpir y lo hemos recuperado hace poco, hace menos de un mes. Y bueno, y después los domingos estoy toda la mañana en la parroquia, conectando con mucha gente, porque me dedico mucho tiempo al confesionario. Estoy casi 3 horas, llego a las 9:30 de la mañana, después de celebrar la misa aquí en la Aldehuela con las madres carmelitas, pues voy ahí, estoy hasta la 1:30. Y después acompaño 2 grupos de matrimonios, lo cual pues me acerca mucho a la realidad y veo pues mucha gente buena, que busca el bien, gente sencilla, que lo que quieren es paz, que ama a su familia, que ama a sus hijos, que se desvive por ellos, que luchan, que sufren, porque el contexto en el que vivimos, en todos los ámbitos, social, cultural, económico, no es nada fácil. La gente tiene que luchar mucho por mantener sus lugares de trabajo, su puesto de trabajo. En la educación con los hijos es delicadísimo, en cualquier etapa de la vida, ¿no? Y bueno, y gracias a Dios pues estoy muy en contacto con todo este tipo de personas. Hablando de gente buena, volvemos a la Aldehuela, en una época como la nuestra, que estamos tentados de preguntarnos para qué sirven las cosas, incluso para qué sirven las personas, ¿no? Quizás una tentación sea poner encima de la mesa para qué sirve una monja de clausura, ¿no? Y esta gente buena, usted ya las conocía, pero que de alguna manera han entrado de forma más profunda en su vida en esta etapa, ¿no? ¿Para qué sirve una monja de clausura? Yo creo que más que preguntarnos para qué sirves, qué es y qué significa la vida de una monja de clausura, pues la vida de una monja de clausura es todo un mensaje al mundo, un mensaje con su propia vida, con el testimonio de su vida, diciendo que Dios existe y que Dios es y que Él es la fuente de la verdad y de la belleza y del amor. Ellas han entregado su vida totalmente al Señor, viven aquí retiradas, una vida austerísima, muy dura, pero siempre con la sonrisa en los labios y siempre pues muy atentas a lo que sucede en el exterior, aunque ellas estén viviendo una vida de clausura, aislada del mundo, sin embargo están muy pendientes de lo que sucede. Y de hecho la Aldehuela es un lugar de oración, de silencio, el recinto es bastante amplio y ofrece muchas posibilidades también pues para estar tranquilo, para pasear, y sobre todo la capilla, que está muy recogida, pues y viene, es un goteo constante de personas que vienen a la misa diaria. Siempre viene un grupito pequeño, pero sobre todo los fines de semana se llena. Aquí en este momento creo que son 15 o 16 las que hay en este momento, y bueno, y todas ellas pues personas con una capacidad de haber orientado su vida de 1000 formas y con muchas posibilidades. Sin embargo lo han dejado todo, pero su mensaje, yo creo que hoy en este contexto donde hay tanto vacío, yo diría vacío existencial, ¿no? De pérdida de sentido de la vida, de falta de esperanza, de mucha tristeza también, el mensaje y la presencia de una comunidad contemplativa es un mensaje de esperanza para el hombre y de poner la mirada en lo que es la fuente de donde brota lo que da sentido a la vida del hombre, lo que da esperanza. Ese goteo incesante de gente, ese reguero del que nos habla, vienen en parte al menos atraídos por la figura de la Madre Maravillas, ¿no? Efectivamente. ¿Quién fue? Cuéntenos quién fue y qué actualidad tiene para hoy la figura, para nuestros días, la figura de Santa Maravilla. Pues Santa Maravilla de Jesús es una santa realmente providencial, efectivamente.
Este es el último convento que ella fundó y ella era una mujer madrileña, pues hija de una familia acomodada, aristocrática, y entró en el Carmelo del Escorial, y ahí sintió una inspiración especial y como una llamada muy fuerte del Señor para fundar en el Cerro de los Ángeles. Estaba muy reciente la consagración de España al Corazón de Jesús, y es de llamada, y bueno, y a partir de esa llamada, que fue respaldada por sus superiores y promovida también y animada, funda el monasterio del Cerro de los Ángeles, y después fue fundando una serie de monasterios hasta este, que es el último, donde pasó los últimos años de su vida. Y el mensaje, digamos, de Santa María de Jesús, pues es el mensaje de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz. Es decir, era pues vivir de una manera plena lo que Santa Teresa vivió y transmitió a sus hijos en su tiempo, y que después que generación tras generación han ido conservando hasta nuestros días, ¿no? Entonces, en estos monasterios fundados por la Madre Maravilla y otros muchos que se han ido adhiriendo también a este espíritu de Santa Maravillas, lo que se respira es pues una espiritualidad carmelitana, pues 100%, diríamos, ¿no? Es decir, aquí se vive, uno está viendo casi a Santa Teresa detrás de cada una de las hermanas por su vida austera, su fidelidad al carisma y por la fuerza también de su mensaje. Algunos de nuestros telespectadores, seguro, sobre todo los que peinen ya alguna cana, recordarán la canonización, ¿no?, de la Madre Maravillas, claro, aquel 4 de mayo del año 2003. Usted ya era obispo. ¿Cómo recuerda aquella visita providencial de San Juan Pablo II ya muy enfermo, muy mayor, ¿no?, pero con el impulso todavía del joven que nos interpelaba, y aquella canonización en el famoso domingo de Colón? Sí, en la plaza de Colón. Y pues sí, aquello fue muy, muy impresionante, con los demás santos que se canonizaron. Y yo llevaba de obispo pues 2 años, porque me hacen obispo el año 2001, y fui pues como obispo auxiliar del entonces obispo de Getafe, don Francisco Golfín, y para mí fue muy impactante, fue un contacto más directo con Juan Pablo II. Efectivamente estaba ya pues muy limitado en sus facultades, pero con una fortaleza de espíritu extraordinaria, y sus palabras, muchas veces dichas con gran dificultad en aquellos momentos, pero estaban llenas de fortaleza, ¿no? Y fue un verdadero acontecimiento que lo vivieron todos los Carmelos de España, y de una manera muy particular, pues este Carmelo lo vivió intensamente, porque aquí es donde reposan también los restos, el sepulcro de Santa María. Por eso es un lugar de peregrinación. Aquí viene mucha gente pues a rezar en la tumba, y ellas tienen, junto al coro bajo que llaman, donde está la Reja del Pueblo, tiene un buzón donde la gente que quiere pues puede dejar sus cartas, sus oraciones, sus peticiones también. Entonces, como decía antes, ellas están muy al tanto de lo que sucede en el mundo, y de las preocupaciones y los problemas y los sufrimientos. Pues viene gente pidiendo oraciones, y ellas pues claro que lo hacen. Con la posibilidad que nos dan las cámaras, vamos a pasear sin movernos del sitio. Cuéntenos cómo es. Entramos por aquí, por la verja. Esto es una especie de vergel. Uno se encuentra en el medio, al lado de Madrid, casi con un pequeño bosque. Usted pasea por aquí a menudo. Cuéntenos, capilla. ¿Qué más cosas nos encontramos aquí? Pues uno entra en el recinto, viniendo desde la M50, unos 2 o 3 kilómetros de la M50, pues entra y entra en un espacio pues de silencio. Esto está pues con mucha arboleda y un pinar a la entrada. A la izquierda están las casas de los que vivimos aquí, son pues los empleados que trabajan en el monasterio, y aquí está la casa del capellán donde yo resido. Y después, siguiendo por ese paseo, pues llegamos ya a una explanada donde nos encontramos pues ya el convento. Está la capilla con la puerta abierta al público, está abierta todo el día prácticamente, se abre por la mañana con la misa a las 8 de la mañana, se cierra a mediodía, un par de horas, y después se vuelve a abrir por la tarde. Bueno, todo un privilegio, ¿eh? Todo un privilegio, sí. No podemos entrar en clausura, pero hay una pequeña recreación, incluso de la celda, y un museo que se puede visitar, ¿no? Hay un museo que sí, yo aconsejo a todos que vengan por aquí porque les gustará mucho, porque además han reproducido lo que era la celda donde
donde pasó sus últimos años, la Santa Maravilla de Jesús, con una austeridad extraordinaria. Y después en el museo han recogido muchos recuerdos suyos personales e incluso familiares. Pues tiene mucho interés, ¿no? Hasta su máquina de escribir, su pluma, lo que ella utilizaba, todo con una gran modestia, pero todo con mucho significado, ¿no? Y en su tiendecita, donde hay muchos recuerdos, cosas que hacen las propias hermanas y que están hechas todas con un primor enorme. Y después ellas hacen aquí lo que los rosarios, estos rosarios de pétalos de rosas, que son ellas sobre todo hacen lo que son las cuentas del rosario, que después las engarzan, y es algo muy, muy llamativo, porque efectivamente huelen a rosa, no es una cosa artificial. Y yo recuerdo a la madre priora me decía, no, estos rosarios cuanto más se usan, mejor huelen. Es una invitación. Y bueno, entonces eso lo cultivan. Y bueno, ahí hay una fórmula, han hecho unas mezclas ahí para que se conserve el aroma, está hecho con pétalos de rosa, pero además me imagino que habrán añadido algunas esencias, pero eso es secreto, secretísimo. Eso solamente lo conocen ellas y muy pocos. Bueno, Aldehuela no está nada mal, como estamos viendo, pero sí hay un lugar icónico, un lugar por excelencia de la diócesis de Getafe, ¿no?, con la que se asocia, es el Cerro de los Ángeles. El Cerro de los Ángeles, sí. Junto con Aldehuela. Aldehuela está muy vinculada también a la vida de la diócesis. Y con el Cerro de los Ángeles, pues por supuesto, primero porque está ahí el seminario, la residencia del obispo, ahí está la ermita de la Virgen de los Ángeles, patrona de Getafe y patrona de la diócesis. Y bueno, ahora con motivo del centenario de la consagración de España al Corazón de Jesús ha habido toda una serie de celebraciones, ha habido unos años previos de preparación y yo creo que eso va ganando cada vez más en afluencia de personas que van allí a rezar. Tienen la adoración pues permanente durante el día del Santísimo Sacramento y se cuida mucho el culto. Ahí vive el obispo actual, don Ginés, mi sucesor, y está el seminario, gracias a Dios, pues también muy, muy floreciente y con vocaciones, que es un verdadero milagro de Dios. ¿En qué comunidad humana nace su vocación? ¿Dónde y cómo surge su vocación? Pues mira, yo debo todo a mi familia. En mi familia yo creo que ahí nació mi vida, mi fe por el bautismo, la educación que recibí, y ahí surgió la vocación pues de una manera espontánea. Yo no soy de los que un día pues, escucharon una llamada especial y hubo un giro en su vida, una conversión. No, mi vida se desarrolló con mucha naturalidad, con mucha normalidad, pero ya desde pequeñito yo sentía una atracción especial por todo lo que era monaguillo, me gustaban las cosas de la iglesia, sentía algo especial también cuando estaba en la iglesia, ya desde pequeñito. En el colegio donde yo estudié, pues también eso se cuidaba mucho, en un colegio de religiosos, y así fue surgiendo la vocación. Entonces a los 14, quizá hubo una época, 13, 14, 15 años, que la cosa un poco se nubla en la adolescencia, pero después afloró con mucha fuerza, y a los 18 años entré en el seminario. Entonces la influencia de mi familia, la fe que vivíamos en casa y después también pues, la educación que recibí en el colegio. Pero aunque yo estudié, era un colegio jesuita, el colegio entonces se llamaba Areneros, ha pasado ahora al ser un colegio del recuerdo. Pero yo tenía muy claro que quería ser sacerdote, pero no de colegio. Yo quería ser un sacerdote de pueblo. Me tiraba mucho los veranos, íbamos siempre a pasar el verano a un pueblecito pequeño de Castilla, de Palencia, que ya prácticamente ha desaparecido, ha quedado deshabitado, pero del que tengo recuerdos muy, muy entrañables. Y me gustaba ser pues eso, cura de pueblo y estar pues, cerca de la gente. Y de hecho después de pueblo he estado muy poco tiempo, estuve 9 meses en Colmenar Viejo, que entonces, bueno, cuando yo me ordené todavía era pueblo, un pueblo grande, importante. Hoy ya se ha convertido en casi pues, una gran ciudad, ¿no? Y después esos son los 9 meses que estuve, después ya vine a Madrid y mi actividad pastoral ha sido siempre urbana, ¿no? Urbana, sí. Pero siempre he tenido la añoranza esa del pueblo y mira por dónde, ahora otra vez vuelvo a este ambiente, no digo yo rural, pero vamos, en el campo, estoy en el campo y de alguna manera me recuerda pues todas esas vivencias de niño.
Nos lo ha dejado caer antes usted, dicen los que le conocen que no ha dejado de ser párroco, ¿no? ¿Cómo es ese itinerario desde que deja el pueblo en la infancia hasta que vuelve a este otro pueblo? ¿Cómo comienza su vida de párroco, de parroquia en parroquia hasta ser obispo? Pues mi vida pastoral está siempre muy vinculada a la parroquia. Ya desde niño, aunque yo iba a un colegio de religiosos, ahí tenían sus propias actividades pastorales y tal, pero estábamos muy unidos a la parroquia porque mi familia, en concreto mi padre, pues estaba muy unido a la parroquia y visitábamos al párroco con frecuencia, había una relación muy cordial. Y por eso cuando me planteé el ser sacerdote, pues siempre, bueno, esto que te he dicho antes de cura de pueblo, pero sacerdote diocesano, siempre lo vi claro eso, ¿no? Y después mis destinos han sido siempre de parroquia, o sea, estos 9 meses que dije en Colmenar, después estuve en Madrid, en el barrio de Tetuán, la zona de Villamil, de esa de la Villa, esa zona, una parroquia que se llama Santa María la Mayor. Después me destinaron, ahí estuve como vicario parroquial. Después me destinaron a Carabanchel, parroquia Nuestra Señora de África, ahí al lado del metro de Urgel, los que conozcan Madrid, Urgel y Oporto era esa zona, se llama el barrio del Tercio y Terol, eran casitas bajas del Instituto Nacional de la Vivienda. Nosotros vivíamos, el equipo sacerdotal, los sacerdotes vivíamos juntos en comunidad. Y ahí estuve 7 años, me parece, 7, 8 años, y después ya me nombraron vicario episcopal, pero también muy vinculado a la parroquia, porque la actividad en vicario episcopal es también de cercanía y de participación. Y en el año 1991, pues entonces se crea la diócesis de Getafe y el primer obispo, Francisco Golfín, pues dijo, vamos a ver de los vicarios que hay, quién es el que me va a dar menos guerra, pues pensó en Joaquín y yo vine encantado con él y desde el año 91 pues ya estaba aquí en Getafe, primero como vicario general, después obispo auxiliar y después obispo titular y ahora obispo emérito. Es decir, pero siempre muy en relación con la parroquia. La parroquia tiene un área de influencia enorme, muy grande, y llega muchas cosas, muchas actividades. Es decir, que la parroquia es un centro, yo creo, de humanización. Cuando empezó la diócesis de Getafe, pues la gran preocupación del obispo, mi antecesor, y don Francisco Golfín, y después fue una preocupación mía y ahora sigue siendo la del obispo actual, es que claro, se iban creando esta zona de Madrid, iba creciendo de una manera impresionante, ¿no? ¿Cuál era la preocupación de mi antecesor don Francisco? Pues crear parroquias. ¿Y por qué veía el nace de crear parroquias? Porque la parroquia es un foco no solo de evangelización, sino de humanización. En torno a las parroquias surge mucha gente, se reúnen las familias, se conocen los niños, hay multitud de actividades de todo tipo para las distintas edades, para la vida familiar. Es un foco, yo creo, de humanización, de relación, es un foco de luz, o sea, una parroquia. Entonces, claro, estos barrios nuevos, que venía gente de aluvión de muchísimos sitios, cuando surgía una parroquia, lo agradecían todos, incluso personas a lo mejor un poco alejadas de la iglesia o que habían estado en la iglesia y después se habían separado. Y otra gran preocupación, educar y sacerdotes, claro, para que atendieran esta parroquia ante el seminario. Nos lo ha ido dibujando perfectamente en la conversación. Getafe es una diócesis muy joven, nace el 12 de octubre de 1991. Claro, lo vemos unos cuantos años después, ¿no? Pero aquella fue una decisión valiente del cardenal Suquía y una decisión, por lo que he ido viendo y escuchando y leyendo, que no estuvo exenta tampoco de una cierta controversia, ¿no? ¿Cómo la vive usted en primera persona? El cardenal don Ángel Suquía fue una persona providencial en Madrid y tenemos que estarle muy agradecido porque él fue muy decidido, muy valiente, no solo en esto, sino en otras muchas cosas, pero en lo que se refiere a la división de la diócesis lo tuvo claro desde el principio. La diócesis de Madrid es un monstruo, es enorme y no se puede llegar. Y había una sensación, que yo lo he comprobado después, de orfandad, sobre todo en estos barrios periféricos, toda esta zona a la que pertenece ahora lo que constituye la diócesis de Getafe, una sensación de orfandad, que la iglesia no llegaba, que el obispado estaba en otro mundo, que estaban olvidados, dejados de la mano de Dios. Y él lo vio clarísimo. Y yo creo que desde el principio yo era vicario episcopal en aquella época, años anteriores a la división de la diócesis, entonces seguí todo el proceso, él creó una comisión, se estudió
pues desde el punto de vista sociológico, pastoral, etcétera, se cuidó mucho, se estudió mucho hasta ver dónde podrían ir los límites, porque al principio se pensó no solo entre dioses, sino alguna más, quizá, ¿no? Pero al final se optó, y yo creo que de una manera acertada, y fue valiente. Claro, pues Madrid tenía su seminario, su historia, su vida, y les costaba, no cabe duda que les costaba. Y esto lo sabía don Ángel Suquía, y tuvo mucha resistencia por parte de algunos. Pero después, con el paso del tiempo, se ha visto que era providencial, que era necesario, y lo han agradecido todos, porque ha acercado la Iglesia a esta zona sur de Madrid, lo que se refiere a la diócesis de Getafe, que es lo que más conozco, pero en Alcalá de Henares ha pasado exactamente lo mismo, es decir, que ahí ha habido una cercanía. Yo creo que eso hay que agradecérselo a don Ángel Suquía, su valentía, su decisión, la meticulosidad y el respeto y la delicadeza con que se llevó a cabo todo el proceso, consultando a mucha gente. O sea, no fue una decisión arbitraria suya, sino que, y de hecho, pues es verdad que hubo alguna oposición, pero después, con el transcurrir de los años, se vio que la decisión era muy acertada y estamos viendo los frutos. Ha mencionado también en varias ocasiones al primer obispo de la diócesis de Getafe, ¿no? a Claro. Monseñor Olfín, con el que usted tuvo el privilegio de convivir mucho, de ser su obispo auxiliar. ¿Cómo era para los que no le conocimos? Pues bueno, yo le conocí, le traté mucho. Yo le conocía desde el seminario, porque él era director espiritual del seminario. No coincidió conmigo, porque en aquella época el seminario estaba viviendo en distintas comunidades, que llamamos filósofos, teólogos, y después el seminario menor. Y cuando él estaba con los filósofos, yo era teólogo, pero ya había alguna conexión. Y bueno, siempre destacó por su jovialidad, su alegría y después una capacidad de conexión con la gente muy grande, muy grande. Y después él fue primero vicario episcopal y después obispo auxiliar, y era el obispo auxiliar el que le encargó don Ángel Suquía todo lo relacionado con el clero. Entonces, con ese motivo, yo como vicario episcopal tuve mucha conexión con él, pues para tratar temas ya concretos, directos de algunas personas, y entonces había una relación muy cordial, muy fácil. Era una persona muy agradable de trato y muy simpática, y en la conversación pues brotaba muchas veces la sonrisa y hasta la carcajada, porque tenía muy buen humor además. Y bueno, y cuando se crea la diócesis de Getafe, pues me trae de vicario general. Para mí fue una sorpresa, pero que yo recibí con mucha alegría, porque realmente era una aventura. O sea, estar en los comienzos, en la creación de una diócesis era... Y mi relación con él fue siempre muy fácil, muy cordial. Él me dio una amplitud también de decisiones pues muy grande. Todo lo consultaba con él y preguntaba, pero él daba cancha y se fiaba mucho de mí. Entonces, pues claro, fue construir una diócesis, porque es que faltaba todo. No había nada, no había más que los despachos de Móstoles, de Alcorcón y de Getafe. Y estaba el despacho del vicario, lo que había, y la secretaria, y poco más, no había mucho. Y bueno, de hecho, al principio, cuando yo iba al despacho, sobre todo en Getafe, pues para atender las cosas que hubiera que gestionar, cuando llegaba el obispo yo me tenía que ir a tomar un café, porque no sabía dónde meterme, no había sitio, ¿no? Entonces hubo que construirlo todo, ¿no? Y pues, primero la curia, las delegaciones distintas, el seminario, que eso fue una obra directísima de él, ayudado, todo hay que decirlo, porque tuvo un papel muy importante por el actual obispo de Cádiz, don Rafael Zornoza, que fue el primer rector del seminario y tuvo un papel muy decisivo en la creación del seminario. Y en los comienzos también de la pastoral de juventud. Y eso lo animó también don Francisco mucho. Entonces, como digo, hubo que ir creando pues todas las delegaciones pues de catequesis, de juventud, de Cáritas. Cáritas era todavía muy limitada, porque eran Cáritas de vicaría y había que darle pues toda una consistencia mucho mayor, que con el paso de los años, pues gracias a Dios se ha ido consolidando mucho, ¿no? Después se creó el Centro de Teología, porque hay unas preocupaciones también muy grandes, aparte de esta ya que he ido indicando, una preocupación muy grande por la formación de los laicos. Es decir, había muchos niños en catequesis, muchos adolescentes en confirmación o en actividades juveniles, y había que formar de verdad buenos catequistas y buenos orientadores, ¿no? Y después otro tema también muy interesante que fue surgiendo es el del bautismo de adultos.
había muchas personas que pedían el bautismo ya adultos, y eso requería también un tratamiento especial y un catecumenado, pues volviendo un poco a los orígenes de la Iglesia en los primeros siglos, cómo cuidaba la formación de los catecúmenos hasta recibir el bautismo. Y eso también lo fuimos cuidando mucho, y de hecho hoy yo creo que la diócesis de Getafe es de las diócesis donde mejor está planteado de una manera muy rigurosa, muy seria, pero al mismo tiempo muy flexible. En fin, así podría ir diciendo muchas cosas de cómo se fue construyendo poco a poco la diócesis. Ese legado ha continuado, porque uno le echa un vistazo a lo que han sido sus años como obispo en Getafe, y los laicos han tenido un protagonismo muy importante, las familias también, ¿no? Los que tenemos amigos, los que conocemos y miramos con cierta envidia sana, si es que esto existe, la envidia sana, ¿qué es eso del familión? ¿Qué son eso de las familias a montones en Getafe, que yo supongo? Tocas un tema al que soy muy sensible. La familia a mí me ha preocupado siempre mucho, porque la familia es el centro, es el núcleo. Yo eso lo he vivido por experiencia propia y lo veo en los demás, ¿no? La familia es fundamental, y muchos de los problemas que estamos viviendo hoy se deben a la crisis de la familia, ¿no? Muchos sufrimientos, muchas rupturas y muchos pues, vacíos afectivos, y, pues vienen de ahí, ¿no? Entonces había que cuidar la familia. Y fue surgiendo, yo creo, para mí ha sido un regalo de Dios, ¿no? Hubo un grupito de matrimonios, no voy a decir los nombres, pero porque se integraron mucho, aunque hay nombres muy destacados, ¿no? que lo han sacado adelante. Pues hubo un grupito de matrimonios que habían hecho el máster de Juan Pablo II, de esos cursos que se daban de matrimonio y familia, y que se reunían precisamente en Tortosa. Una de las actividades que tenían como final de máster era un encuentro en Tortosa. Entonces habían terminado el máster y dijeron, ¿y por qué no hacemos algo parecido con las familias que quieren integrarse, tener una semana, solamente una semana, donde se puedan reunir distintas familias y pueda haber actividades, no solamente para los matrimonios, sino también para los niños? Bueno, y así surgió la idea de tener una semana de encuentro familiar en Tortosa, en el seminario de Tortosa, que era muy grande y tenía pues, muchas posibilidades también para albergar a mucha gente. Bueno, pues aquello fue creciendo, al principio, pues, que serían 20, 30 matrimonios, pero aquello fue creciendo, y así hemos estado, pues yo creo que van por el año 15, 15. Claro, yo creo el acierto de todo esto es que el planteamiento era global, no solamente era para los padres, sino también para los niños. Y los niños necesitaban también unos monitores, y los monitores necesitaban ser atendidos. Y ahí hacía falta también la presencia de sacerdotes que ayudaran y colaboraran, ¿no? Entonces, la fórmula que buscaron pues fue muy ingeniosa y muy interesante y muy práctica, ¿no? Que era por las mañanas, se dedicaba más bien a formación, cada uno en su área, los niños con sus actividades de niños, los adolescentes con las suyas, etc. Y los mayores pues con un plan también de formación y de trabajo. Y por la tarde era mucho más flexible, actividades más bien de cada uno pues con su propia familia, si querían irse a algún sitio, hacer una excursión, que normalmente se quedaban por allí o se hacían actividades conjuntas. Bueno, eso ha ido discurriendo a lo largo de los años, ha ido creciendo, y últimamente ya no van en los 2 últimos años, no han ido a Tortosa, sino a Málaga, a la Casa de Cesana, que es espléndida, y además ahí el obispo de Málaga, don Jesús, que había estado en Alcalá antes y nos conocía, nos quería mucho, nos dio toda clase de facilidades. Y bueno, pues es que el año pasado ya hubo que hacer 2 semanas, porque en cada semana había 200 y pico. O sea, casi 500 personas entre las 2 semanas. Claro, es algo increíble, porque además, claro, los niños de hace 15 años ya se han convertido en jóvenes, y los monitores de hace 15 años se han convertido en padres de familia. Y lo que ahora, esos padres de familia traen también a sus hijos, que son cuidados por aquellos a los que ellos cuidaron cuando eran monitores. En fin, ahí se ha ido creando todo un ambiente, y todo gira en torno pues, al valor de la familia, al amor a la familia y el fortalecimiento de la relación matrimonial, aunque es muy amplio y entonces cabe todo tipo de personas. Hay gente dentro de la Iglesia en movimientos muy distintos, incluso personas que no pertenecen a ningún movimiento, y ahí cabe todo el mundo, incluso hasta personas que viven situaciones irregulares, que ya solemos llamar, o alguna persona separada, o personas que han tenido sus problemas, sus dificultades, sus sufrimientos, pero que también quieren vivir esa experiencia de vida familiar, ¿no? Y eso es una bendición. Y después se les ocurrió,
porque es gente muy creativa, yo he disfrutado mucho con él, para mí era un verdadero descanso el estar con ellos, ¿no? Pues se les ocurrió, hombre, entre agosto y agosto, de año a año, ¿por qué no hacemos algo entre medias? Y se les ocurrió el Camino de Santiago. Y entonces llevan ya 8 años, me parece, o 7 años, no me acuerdo, que pues lo que cogen son 2 fines de semana, uno en otoño y otro en primavera. Y se hacen 2 etapas del Camino de Santiago. Empezamos en Roncesvalles y así, bueno, y eso va aglutinado también, y el Camino de Santiago, pues va también muchísima gente, ¿no? Del orden también de 150, 200 o más, no sé. Y es admirable porque son familias enteras y ves, bueno, a mí me asombra, ¿no? Los pequeñajos con 7, 8 años, cómo andan, cómo caminan. Y después los llegan a final de etapa, todos los mayores reventados, y a ellos les das un balón y se ponen a jugar al fútbol tan campante, ¿no? Es un ambiente muy bonito y esto está ayudando mucho a reforzar la familia. Y le pusieron el nombre del Familión. Familión. En fin, podía hablar muchas cosas de estos, que es muy bonito. Bueno, ha puesto encima de la mesa la crisis, también la crisis familiar, la crisis matrimonial con mucho dolor, ¿no? Pegamos un salto atrás. Le ordenan sacerdote en el año 1968, año de crisis por excelencia, ¿no? ¿Qué impacto tiene en su vida la llamada Revolución del 68? Pues efectivamente, mi curso se ordenó en mayo del 68, el 19 de mayo de 1968, yo retrasé unos meses y yo me ordené en octubre, porque además era época de examen y yo quería estar más tranquilo y había la posibilidad de ordenarme un poquito más después porque había otro sacerdote que por razones de edad se tuvo que ordenar más tarde y por eso yo me ordené en noviembre. Pero claro, en pleno jaleo del mayo del 68, yo creo que lo del mayo del 68, claro, ha marcado un hito, pero claro, el mayo del 68 lo que recoge es todo algo que se había ido fraguando durante muchos años, ¿no? Pues a través de todos estos pensadores de la Escuela de Frankfurt y compañía, ¿no? Que eso y después pues desemboca, al final se podría hablar mucho de todo este tema, ¿no? De cómo pues se busca una nueva izquierda, porque la izquierda tradicional, pues ya lo del proletariado eso había quedado obsoleto y la lucha de clases, había que buscar pues el apoyo de otras fuerzas revolucionarias y se pensó en la juventud, la revolución sexual y después, bueno, todo eso pues desemboca en él. Y después a partir de ahí, pues toda esta una serie de autores conocidos por todos, por Macús, Adorno, todos estos, pues claro, van fraguando todo lo que vendrá después, ¿no? El buscar pues una fuerza revolucionaria que ya no encuentra en el proletariado porque no existe tal término, pero primero los jóvenes y después serán el feminismo radical y después serán los homosexuales y después vendrá pues la ideología de género, es decir, y todo con un denominador común que es pues la destrucción de esta cultura, de esta civilización que piensan toda esta serie de pensadores, pues que es una rémora para el progreso y que represiva, patriarcal, que pone límites a la libertad del hombre, etcétera, y dentro de esa cultura, esa civilización cristiana, el foco principal es la Iglesia. Y entonces, claro, pues es el enemigo número uno. Y de ahí viene pues todo lo que estamos viendo, ¿no? de arrinconar todo lo que significa el pensamiento cristiano, de excluir del ámbito cultural a todos los que de alguna manera manifiesten su fe. Es un tema complejo, pero el mayo del 68, claro, pues lo que fue decantar todo eso que se venía fraguando desde hacía muchos años y podíamos remontarnos a incluso siglos atrás, ¿no? Porque las cosas nunca vienen solas, se van gestando poco a poco, ¿no? Y bueno, pues yo ahí me ordené en esas circunstancias. En esa época tiene lugar el Concilio Vaticano II, unos años antes. A mí me pilló el concilio en plena formación. El concilio empezó en el año 62, yo entré en el seminario en el año 60. Y después se clausuró el 65 y yo me ordené en el 68, es decir, que me pilló de lleno y después el posconcilio, que fue un posconcilio muy, muy duro, muy difícil, porque había que pues renovar muchas cosas, actualizar muchas cosas y a veces esa renovación y esa reforma pues se salió de cauce. Ahí hay que destacar pues la presencia admirable de los papas que la Iglesia, que Dios nos ha regalado, que son santos, están canonizados, empezando por Juan XXIII, que convoca el concilio,
Pablo VI, al que la Iglesia debe muchísimo, porque él se mantuvo firme en medio de esa vorágine, y pues se mantuvo muy firme, y es admirable leer sus escritos, el Evangelio Nunciandi, después todos sus escritos sobre el celibato, sobre eso, en fin, es algo admirable sobre los laicos. Y después nos viene pues el Juan Pablo I, poquito, pero que marcó también un hito, y después el gran Juan Pablo II, que pues, bueno, ha llenado mi vida sacerdotal, al que yo tuve pues el privilegio de poder visitar en la última visita a Límina, que fue el año de su muerte, el año 2005. La visita a Límina fue en enero, creo enero-febrero de 2005, y nos recibió uno a uno a todos los obispos. Yo pude estar con él cara a cara, los dos solos, preguntándome con esa voz pues, balbuciente, casi no podía hablar, pero con la cabeza perfectamente lúcida. Bueno, fue un regalo para Dios Juan Pablo II, toda la aportación suya pues, de espíritu, de fortaleza, de clarividencia. Y después, pues, Benedicto XVI, ¿qué voy a decir? Pues Benedicto XVI ha sido una lumbrera también en la Iglesia por su claridad, sus escritos, sus encíclicas admirables. Y ahora pues el Papa Francisco, que es otra bendición de Dios. Yo creo que en estos tiempos tan turbulentos y difíciles del posconcilio, pues la Iglesia ha estado siempre asistida por grandes pastores y grandes obispos también, que en sus respectivas diócesis pues han ido serenando, decantando, y ha quedado pues lo que es verdadero y válido, y las cosas que eran puramente ocasionales, circunstanciales y a veces pues puras ocurrencias, tanto en el ámbito litúrgico como incluso teológico, pues eso, gracias a Dios, yo creo que se ha ido pues solventando. Vamos a terminar por todo lo alto con la esperanza en mayúscula, ¿no? En una época de angustias, también la nuestra, la primera pandemia global de la historia, de guerras latentes más o menos explícitas. ¿Cómo darle a la gente un mensaje concreto y creíble de que el mal no tiene la última palabra cuando estamos tan rodeados aparentemente de mal, ¿no? Sí. Pues yo creo que ese es el mensaje, que el mal no tiene la última palabra, porque el mal ha sido vencido. El mal, el origen del mal está en el pecado, y el pecado ha sido destruido. Y cuando uno percibe las consecuencias del pecado, uno descubre que por ahí no puede ir el mundo. O sea, el mundo no puede ir por un camino de mentira, de apariencia, de soberbia, de arrogancia, de prepotencia. Eso no llena al hombre. Y en cambio el bien, la verdad, la bondad, la sensibilidad, la atención a los pobres, el cuidado de los niños, esto llena el corazón. Yo creo que el bien es que se difunde por sí mismo. O sea, el bien atrae y el mal repele. Y cuando uno conecta con la gente te das cuenta de que el corazón humano lo que pide es eso, lo que pide es el bien y la verdad, y es lo que llena, y por eso atrae, y las personas buenas atraen. A veces no es cuestión de unas cualidades humanas extraordinarias, ¿no? Lo que el mundo necesita es verdad, veracidad en el testimonio y en la forma de vida. Yo estoy convencido, porque además lo he vivido y lo he experimentado, que el bien tiene mucha más fuerza, que la verdad vence a la mentira, que la humildad se abre camino en medio de la soberbia. Yo lo creo firmemente, porque además lo he visto realizado. Lo creo porque lo he visto. Y sé que el futuro del hombre, que está en las manos de Dios, pues irá por este camino. Joaquín, ha sido un placer. Déjenos la puerta abierta, que se está muy bien por aquí, por donde vive, por si nos apetece volver otro día. Encantado de veros, para todos vosotros.